Claro. Son e 5, se non colleu, podemos empezar igual. Non temos suficiente. Todos, tres abstenciones do Grupo Socialista. Isto xa. Como así que saben, xa non podía venir. E el Carlos non damos horas, e non creo que xa está ocupado. Bueno, bo día a todos. Damos comezo a convocatoria de pleno extraordinario urxente. O motivo vamos a tratar neste pleno de contestar ao recurso presentado o 24 de outubro de 2022 contra o acordo do pleno o pasado 20 de setembro. O pleno extraordinario urxente, cos que estamos reunimos un pouco suficiente. En principio, este pleno simplemente faise para contestar un recurso que recibimos dun veciño contra o acordo que se adotou no último pleno do 20 de setembro. Como dixen naquel día, nós somos políticos, veciños do Concello de San Amaro. Nun tema destes faltanos información técnica e xurídica. Aconsellados pola intervención do Concello, que fixemos foi abrir un expediente de investigación no seu día, collernos en maus, técnicos, xuristas e intervención. O acordo que presentamos no pleno do 20 de setembro é o que eles nos aconsellan. Para nós estuvo perfecto, non temos nada que decir. E a día de hoxe, según o que lein tanto no informe técnico como no xurídico como na intervención do Concello, non hai nada novo ni nada para ter que botar atrás a decisión que se tomou no anterior pleno. Entonces, por nós, a proposta que vou facer é ratificar outra vez o acordo do pleno de setembro. Sí. Para poder facer un pleno extraordinario urxente, o primeiro, declarar a urgencia do pleno. Votos a favor da urgencia do pleno? 5. Votos en contra? Xuntos vos a Amaro? Isto. Non sei se queres ler un acuerdo, antes de darle la palabra, ou se queres que ler de acuerdo. Los que estamos. Puxose toda a documentación, mandamos o enlace. Sí. Leer de acuerdo son 2 ou 3 páginas, non sei se queres que lea o último punto final ou queres ler tú. Yo ya non sei. Bueno, o acuerdo, o que se trae a pleno, se propone desestimar el recurso de reposición interpuesto por, nombre se pode dicir, Roberto García Varela, contra el acuerdo adoptado en el punto 6 del orden del día del pleno extraordinario celebrado el 20 de septiembre de 2022, relativo a acordos e procede sobre expediente de investigación do camiño entre Anllo Hospicio e Anllo Pequeno, referencia catastral 32, e acceso á fonte conocida, fonte do sitio do cura, manteniendo el acuerdo adoptado en todos os términos. Esa é a proposta que traemos hoxe ao pleno. Si algo que quieras aportar. Sí, me plena con certa curiosidade saber o motivo por que se le dá carácter de urxencia. Pois porque cando se presentou o recurso? O 24. 24 de outubro. Porque estamos aí a 30 días de presentado o recurso, recibimos os informes a semana pasada, jueves, viernes, creo. Simplemente a documentación é coñecida por todos, non hai nada novo, entonces nin tendes que vir aquí a revisar nada ni nada, porque son 3 informes novos que ratifican o anterior, entonces por eso tienen carácter de urgencia. Eu creo que non ten carácter de urgencia traer a debate un recurso de reposición. Sí,
Sí, se tuviera algún fundamento mayor, pero... A ver, vou ler o artigo 79 do Real Decreto 2568 do ano 86 que di, pois, o artigo 72 di son sesións extraordinarias urxentes as convocadas polo alcalde ou presidente cando a ausencia do asunto ou asuntos a tratar non permite convocar a sesión extraordinaria ca antelación mínima de 2 días hábiles exixida pola lei 7/85 de abril. Vale. Home, a min... Nos declaramos lo extraordinario urxente. Sí, urxente con menos de 24 horas. Hai que recordar. Cando aquí xa, además, acabado de comentar, o 24 de outubro de 22 é cando ten entrada o recurso da reposición. E tamén, pois, na convocatoria, a máis abaixo, no tema de recursos, pois, se alguén que supoño que isto iría indicado, pois, se alguén quere facer recurso de reposición contra a convocatoria. E vou ler simplemente un pouquinho. O recurso de reposición entenderase desestimado se no prazo dun mes contado do día seguinte a interposición o órgano competente para resolvelo non dictara e notificara a resolución expresa. É dicir, que o 25 de novembro isto xa está desestimado porque así xa o exixe a lei. Mira aquí é un caripé. Tú consideraba así. Sí, sí, aparte... Los 30 días se podrían entender así. Vamos a ver. Con independencia de que se estén 2 días antes ou días despois, o recurso sempre se pode contestar. O que pasa é que, lógicamente, nestes temas sempre hai dúas voltas. Si se contesta rapidamente, malo, porque é urgente. E se tarda 15 días, malo, porque non está enriquecida demais. Claro, nunca... Particularmente entendo que, unha vez finalizada o plazo, presentados os escritos, os informes, o Pleno, por boa praxis da Administración, debe contestarse canto antes no que sea posible, porque ademais hai outra cuestión, se non se contesta, a parte correspondiente pode presentar tamén un contencioso. Entonces, falado isto, que a asesora xurídica do Concello, que dixo que efectivamente que consideraba que canto antes pola cuestión de que tamén, mentres tanto, a outra parte podía interpoñer un recurso. E que, por independencia que as administracións a veces contestan, a veces non, pois o normal é contestar canto antes. Vale, estou de acordo. Pero o que está claro é que o 24 presentaron o recurso de reposición, a persoa esta, e o xa é 29, por lo tanto, xa pasou un mes para contestar e xa contestar. Por lo tanto, está desestimado porque así Perdón, non está desestimado. Isto contéstase e, por lo tanto, con independencia de que sea un plazo ou fora do plazo, hai unha contestación, en fin... Fora do plazo. Pero que sea fora de plazo non invalida a contestación. Esa cuestión, volvo a dicir, o tema era que tampouco pasa nada. Se nos contestásemos, pois dentro de 20 días, ao mellor xa estaba un recurso contencioso, digamos, presentado, sin ter en conta as argumentacións que na contestación do Concello se plantexa. Pero unha vez que se contesta, lógicamente, iso ten valor, claro que sí. É o establecimiento simplemente a documentación que mandaron. Vale. É curioso tamén que en menos de 24 horas se poidan ver ou analizar 64 documentos, que ainda son moitos máis, pero 63 documentos, e a través, que usted me mandou un WhatsApp onte a tarde, para un enlace que ni siquiera leva a página, leva a página xenérica, non leva ni siquiera a página onde están colgadas todos os documentos. E a mí a sensación que teño é que quere trasladar ao Pleno, aquí a Corporación, a súa responsabilidade dunha mala xestión neste conflito, obviamente. E quere repartir entre os membros da Corporación. Ben, vou simplemente ler un Real Decreto 2568/86, do artigo 22.2 di dos acordos dos órganos colexiados das corporacións locais serán responsables aqueles dos seus membros que tiveron votado favorablemente. A Lei 7/85 de base de régimen local, no seu artigo 78.2, dice: son responsables dos acordos das corporacións locais os membros das mesmas que houberan votado favorablemente. É dicir, levantar a mão non vai salir gratis neste caso. Claro que eso que... Sí, por favor. Vamos a ver, aquí, en relación cos documentación que tengo
expediente. E o expediente xa se contestou no seu día. Si son Aquí o que hai que analizar sería os informes que hai do recurso de reposición, non o expediente inteiro. eres Outra cousa es mentiroso. que por cuestión de transparencia, Xa se está vendo, sí. outra cousa que por cuestión de transparencia se lle poña a disposición de todos os concelleiros o expediente inteiro. Esa é outra cuestión, pero o que hai que contestar aquí é o recurso de reposición, non o expediente inteiro. Eso que xa está tres informes. acordado. Tres informes para contestar este recurso. O resto, todos os documentos, levan todo o expediente. Levan todo o expediente. Isto, o que o alcalde, o que queremos ao pleno, é isto. Vale, e para iso só hai tres informes novos. Xa se debatiu, xa houve un expediente que empezou... Onde teño a data? Que empezou este expediente, Marzo. Pois, desde o mes de marzo, mira se levamos tempo, con toda para analizar documentación, para ver, rematou o período de trova e o 30/6 enviouse a todas as partes alegaron, volvimos a responder ou a valorar as alegacións, traemos un acordo, 30 e tantos días despois, ou 40 días despois, ou 50, vimos a contestar, a reafirmarnos sobre o que se acordou no último pleno. Por qué? Porque o gabinete técnico, o gabinete xurídico e a intervención do Concello é o que nos aconsellan e é o que nos informan. E non é sobre o que nos temos que facer e o que temos que ter un pleno. E o que non me parece lógico é que veñes aquí a dicir como que intimidar a ver quen vai a levantar a mão e eso de que isto non vai a salir. Eu poño simplemente en conocimiento a lei, a do que o interprete como real. Eu o que a sensación que temos, pero Si non... Vamos a ver. Dúas cuestións ao hilo do que se está dicindo, porque parece bastante grave. Vamos a ver. Esa cuestión de por que non se truxo ao pleno o recurso contra a convocatoria xa foi contestado á parte correspondente por lo menos 2 veces. Pero parece que non se leu que se conteste, únicamente se repite o que é un artigo de interés. Vamos a ver. A convocatoria do pleno faina o alcalde, é competencia do alcalde, única e exclusivamente do alcalde. O pleno pode dicir, ou pode obligar, mediante un acordo, a que o alcalde convoque algo. Pero ten que convocar o alcalde. O sea, non pode incurrir nunha desobediencia, pero non pode ser o pleno quen convoque. Entón, a convocatoria do pleno corresponde como competencia exclusiva ao alcalde. Se alguén recurre esa convocatoria, a quen lle corresponde responder é o alcalde, non o pleno. O pleno non ten competencia nisso. É única e exclusivamente a competencia e a responsabilidade do alcalde. E nese momento o alcalde contestou en base a argumentos xurídicos de que non procedía desconvocar ese pleno. De eso, incluso informei no pleno de que había pasado. Douse conta incluso no pleno cando se celebrou dos argumentos polos cales non se consideraba retirar ese punto de orden do día. Entón, é unha cuestión competencia totalmente do señor alcalde. En canto a cuestión da responsabilidade dos concelleiros, esa é unha cuestión, pois parece sorprendente, porque iso implica que aquí se vai adoptar un acordo ilegal cando se está adoptando en base aos informes xurídico, técnico, dous xurídicos, a nacional xurídica é un técnico. Pero non coinciden con quen asesora este señor, entonces como non coinciden con quen asesora este señor vai nos a ler. Ahora, en vez de darnos a tua opinión, porque mira, a tua opinión, estuve rescatando documentación, e teño aquí unha acta, cando te dedicabas a aparentar ser alcalde, hasta facías actas, sendo un alcalde en funcións. Antes da reunión mantive unha breve xuntanza coa propietaria da rectoral de Anglio para falar do camiño que une Anglio pequeno como auspicio por os ritos dito camiño. Isto despois falastes comigo cando eu vim todas estas cousas e dixendo, isto vai ser moi complicado, e a tua opinión persoal naquela, que seguramente isto vai acabar no xulgado. Isto transmitixesmo tú a mí. Sin embargo, hoxe, en vez de ter a opinión de Carlos Paz, pareces... Cando era pequeno había uns muñecos que tiñan así unhos filos que os movían.
xa no outro pleno, xa no outro pleno, xa no outro, escoitame, déxame falar, xa no outro pleno, mira, xa no outro pleno, cando empezaches a ler, che dixo, Carlos, por favor, cando eu estou falando, é un exemplo, mira, había uns muñecos que se movían, entonces, digo, e quedou demostrado. O mal é que vostede é un artista ou un especialista en tergiversar, deixeme falar, despois deixo falar a vostede, ni máis ni menos. Entón, agora, vostede o que fai, que xa nos dimos conta no outro día, é ler o que lle escriben, porque non é capaz de manter a súa opinión. Entón, ahora, volvo a cederle a palabra e leamos que teña que ler. Un equipo detrás, nos preocupa o Concello de San Amaro e vamos a lutar por e para o Concello de San Amaro. Que a vostede lle molesta. O lamentable de todo isto é que vostede non disponde un equipo. Así lle foi e así lle vai. Mira, neste tema, neste tema xa Carlos, queres que te chame a atención? Que non me repliques, déxame falar cando eu este falando. Neste tema xa xo dixo no seu día, que parece increíble que co tempo que votaches, con responsabilidades de goberno, co tempo que votaches, que os veciños de Anio poden dicir a primeira vez que viñeron aquí a decir algo, non fixeches nada, absolutamente nada. E agora que se actúa como nos mandan actuar xurídica, técnica e a intervención, poste a peste arriba dicindo que había que facer tal. Fixera o na tua época. Cando non faz nada, agora ves a criticar todo o que está feito. E xa che digo, como acaba de dicir o señor secretario, todo o que falamos aquí e todo o acordo está basado técnico, xurídico e intervención. Entonces, os concelleiros poden levantar a mão alegremente e sin ningún medo. Non fai falta que veña nadie a amedrentarnos. Eu non estou amenazando a nadie. Continúa. No tema que usted acaba de dicirme que non me preocupo, eu xa no 3 de agosto do ano 21 se lle fixe ao seu amigo alcalde, o anterior alcalde, que polo visto foi que se apartaría ou deixarlle así onde está vostede sentado, voulle ver que xa lle piden documentación aos efectos, eso se ten moi ben. Mira. A ver, que leas, a ver o que nos vai ler. Se ten que ver co expediente, bien, si non. Sí, por suposto. Porque se acaban de dicir que non presto atención a isto e que... No, que non fixo nada, que non tiña responsabilidade do goberno. O expediente iniciámoslo nos en marzo. Está por escrito, que está tamén no Concello, vai na referencia do Concello. E no que atinxe a súa demanda, non obra no meu poder ninguna documentación ao respecto. Nin como membro do pleno, nin como primeiro tenente de alcalde, hasta onde sei, non hai máis. Nin como veciño. Caso de que así fora, non tiña dúbida de que estaría depositada no registro do Concello do San Amaro. Por outra parte, engadir que este concelleiro dificilmente pode encargarse de xestións que non competen a súa área, mais aínda cando a información que recibe case sempre é externa ao propio Concello. Por último, e alén das xestións co disparo das consultas jurídicas que indica que é realizado, talvez non estuvera ademais a comunicación coa Confederación Hidrográfica do Miño-Sil e a dirección veciñal para tentar solventar o conflito. Isto está escrito, isto está datado o 3 de agosto do ano pasado. É preocupante. O 3 de agosto do ano pasado vostedes non tiñan responsabilidade do goberno. Eu estou falando cando vostedes tiñan responsabilidade do goberno. Sí, que tiña. Vamos, o 3 de agosto do ano pasado, non? Bueno, sí, ten razón, o 3 de agosto. Mire, sabe o que lle digo? Usted se mandou, ainda non explicou ben, porque o carácter urxente, precisamente para que usted non dá... Acabamos de dicirlo, porque xurídicamente lo dice o antes posible. A mí o que me preocupa é que esta xestión, desde que usted leva este tema, hubo xa hai un contencioso administrativo e hai estes dous esta reposición de reposición, perdón. Ben, como usted comprenderá, e o máis grave de todo é eso. Eso é o que ten a lei. Se alguén non está de acordo, busca un recurso. Usted o que, desde como usted está gestionando... E hai un recurso, de un só vecino. Hubo dous, ora isto... Pero de cantos veciños? De 1000 que somos... É igual, aquí o único que usted está vendo é que non nos sabe gestionar, e o que usted que diría era isto de defender o público e de evitar, como alcalde que é, de evitar este enfrentamento veciñal. O único que está facendo de que vostede está é agrandar. Nada máis. Hostia, Muchas gracias.
de todo, sí, de que son 5 páginas, o no son pero vistos, como quieras. Si te consello secretario, pero... Todo. Esto non sei. No, medios. No, de momento traigo as gafas e podo ler todo. Bueno, con fecha 24 de outubro de 2022, se presenta por parte de Roberto García Varela como parte interesada recurso de reposición contra el acuerdo del Pleno de fecha 20 de septiembre de 2022, relativo al punto 6 del orden del día. A acordo se procede sobre o expediente de investigación do camiño de Anllo Hospicio a Anllo Pequeno, referencia catastral 32, e acceso a coñecida como fonte de sitio do cura. Antecedentes. Por acuerdo do Pleno do 24 de marzo de 2022 se acuerda, en base a los indicios existentes, la apertura de un expediente de investigación sobre los caminos antes señalados. El citado expediente se tramita según lo establecido al efecto de los artículos 45 y siguientes del Reglamento de Bienes de las entidades locales con las siguientes fases. Estudio previo sobre procedencia del ejercicio de la aplicación de investigación. Publicación en el BOC y demás publicaciones. Periodo de alegaciones, periodo de prueba, valoración de pruebas y periodo de alegaciones. Resolución del expediente de investigación. Hablar de los acuerdos, todos los acuerdos del recurso. Propuestas sobre los argumentos presentados en el recurso. Primero, los recursos dicen, nos argumentamos de que el expediente no se dio el último trámite de alegaciones. Se exponen escritos y recurso que no se concedió a las partes el trámite de alegaciones anterior al acuerdo, contemplado en el artículo 52. Dicho trámite, por supuesto, se concedió a las partes y fue notificado el 6 de julio, en concreto al interesado, y Beste presentó alegaciones el 19 de julio del 22. Por lo tanto, el argumento es absolutamente falso. Inseguridad jurídica e indefensión por la falta de información y tramitación incompleta del expediente. Los escritos presentados por el interesado siempre fueron contestados en tiempo y forma, de conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo y los artículos 20 y 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ninguna de la documentación que fue solicitada en su caso tiene un valor probatorio, ni siquiera informativo. La demás documentación siempre estuvo a disposición de las partes en la consiguiente página de acceso dentro del expediente al que accedieron sistemáticamente las partes y no existen reclamaciones al respecto. El interesado nunca solicitó acceder personalmente al expediente y según el artículo 22.3 de la citada Ley de Transparencia, si la información está publicada, la resolución podrá limitarse a cómo pueda acceder a ella. Por lo tanto, no existió ni seguridad ni indefensión. Otro que alegan en el recurso, descripción del camino investigado en 2 tramos, A y B, como una sorprendente y legal propuesta de acuerdo, en base al informe emitido por el secretario municipal. En este punto, el delimitar el camino en 2 tramos, además de estar dentro de las competencias municipales para resolver con más claridad el expediente, aparece en el informe presentado con anterioridad al acuerdo por el perito municipal y, entre otros, obedece a una cuestión tan objetiva como el tramo A no está catastrado, lo cual puede ser significativo y está en suelo del núcleo rural, y el tramo B sí que está catastrado y está catalogado como suelo rústico. El perito municipal informa en cuanto al tramo B de que el catastro del 56 es más preciso que el actual en la señalización de suelo rústico, no así en los núcleos, exponiendo su informe. Segundo a documentación, o camiño histórico non percorrería o espazo entre a Rectoral e a Igrexa, senón que proseguía dereito ata o barrio do Hospicio. El espacio entre a Rectoral e a Iglesia es precisamente el denominado tramo A, y como se ve en los planos de este catastro, el tramo B no nace con el tramo A. Escrito del Obispado. La contestación del Obispado a una solicitud de este ayuntamiento se limita a corroborar lo que por parte del ayuntamiento ya se había determinado, es decir, que la franja de terreno citada no es propiedad de la parte compradora de la Rectoral, en base a la documentación registral de la que se disponía, y que es el único documento que se puede establecer la propiedad. Documentación registral que solicitó el ayuntamiento con anterioridad y con eso era suficiente. Si ese documento no se subió en principio a la sede, fue por una omisión involuntaria, dada la falta de relevancia de esa contestación del Obispado, ya que simplemente ratificaba el resultado de la investigación
mediante una documentación objetiva como es el registro. En los informes municipales se dice con titularidad del tramo A correspondería, eso quiero remarcar, correspondería al obispado, porque corresponde y el obispado contestó que la titularidad de ese tramo era suya. En el acuerdo plenario del 20 de septiembre, donde se pone fin al expediente y en cuanto al tramo A se dice que no fue objeto de compraventa, según el título de propiedad, y que la titularidad correspondería al obispado, por cual el acuerdo no se estableció en base a la contestación de este, sino que en base a la documentación registrada. El tramo A se define en la escritura como terreno de la diócesis de Orense, no es invención del ayuntamiento. Es importante recordar que, en definitiva, lo que se trata en el expediente es aclarar si la persona que adquirió la casa rectoral del obispado es la titular del denominado tramo A. Los informes municipales establecen, en base a la documentación registral, que dicho tramo no fue adquirido por la parte compradora, y el obispado, en su escrito, simplemente corrobora este dato. Sin más, ni hay opción a prueba, porque ese periodo ya pasó, ni el obispado es parte en el expediente, por lo cual tampoco podría presentarlo. En la fase de investigación por el ayuntamiento se realizaron varias averiguaciones, consulta al registro de la propiedad, título de la propiedad, catastro 56, también al obispado, por ser la parte vendedora, que contesta una vez finalizado el expediente y antes de la celebración del pleno. Su contestación se reitera, corrobora lo establecido en el título de propiedad, en sentido de que esa franja de terreno no se había vendido con la casa rectoral. Nadie aportó nada que hiciera emitir otros informes diferentes a los que ya figuraban en el expediente. Por otro lado, como ya fue contestado a sí mismo en su día, el artículo 55 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales establece que el conocimiento de las cuestiones civiles que susciten con ocasión de la investigación practicada correspondería a la jurisdicción ordinaria. Por lo tanto, la descripción en tramos es absolutamente objetiva y necesaria para la aclaración del expediente. Confusión reiterada entre las competencias de la alcaldía, resoluciones y las del pleno. En el recurso y en algún otro de los numerosos escritos presentados por el interesado, parece querer decirse que el recurso de reposición presentado en su día contra la inclusión del punto 6 sobre el expediente de investigación en el orden del día del pleno del 20 de septiembre pasado no se informó con detalle y trató dicho escrito por todos los concejales del pleno. Pues bien, en el régimen local, el alcalde, según el artículo 21.1c de la citada ley, es el órgano competente para la convocatoria de los plenos. En función de ello, si se recurre a la convocatoria efectuada por el alcalde, el órgano competente para resolver el recurso es el propio alcalde. Esto fue lo que aclaraste tú antes. El pleno fue informado al respecto, pero no le corresponde ninguna decisión. El alcalde firmó una resolución rechazando dicho recurso y las razones ya se especificaron en dicha resolución que fue notificada al recurrente. Por cierto, como la resolución del recurso de reposición no cabe, como parece pretender el interesado, aprovechando el recurso contra el acuerdo plenario sobre ese punto del orden del día, interponer de nuevo recurso de reposición contra la convocatoria. Solo cabe el contencioso. Por otra parte, el trámite establecido en el reglamento de bienes de las entidades locales para los expedientes de investigación es un trámite reglado. Otro punto del recurso: indefensión, inseguridad jurídica, tramitación incompleta del expediente. Todos y cada uno de los recursos escritos del interesado fueron contestados en tiempo y forma. El interesado no dice cuál o cuáles no fueron contestados en plazo. Todos los documentos que forman parte del expediente 64 de 2022 están a disposición de los interesados en la página de la sede del ayuntamiento. Se los he distribuido adelante. Cualquier otro documento carece de valor sustancial, tanto informativo como probatorio. Por lo tanto, en su caso, nunca podría producir ni inseguridad jurídica ni indefensión. En ningún momento solicitó al interesado el acceso presencial al expediente. En cuanto a la tramitación del expediente de forma maliciosa, la resolución número 2022/103 del 29 de 6 fue notificada a doña Rita Len en fecha 6 de julio,
como representante en ese momento, entre otros, de Roberto García, en la que se otorgaba un plazo de 10 días para alegaciones, tal y como establece el artículo 52 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, trasladándose los informes técnicos y jurídicos. Este último trámite de alegaciones fue contestado por la representante de Roberto García el 19 de julio del 22. Denunciar que no existió tal trámite preceptivo es absolutamente falso. Ni mala fe, ni intención, ni menos dolo se puede derivar de una actuación municipal, pues dentro del procedimiento de investigación y ante la necesidad de recabar documentación para la investigación que se realizaba, y a la vista del título de propiedad que recoge que la Casa Rectoral linda por 3 de sus aires con terreno del obispado, se decidió librar un oficio al mismo, a fin de que realizasen las manifestaciones que considerasen oportunas en relación con el terreno que circunda la Casa Rectoral. Respuesta que llegó con posterioridad a los informes técnico y jurídico emitidos en base al resto de la documentación analizada y que venían a corroborar las manifestaciones recogidas en ambos informes que fundamentalmente eran que dicho terreno no figuraba en la venta de la Casa de la Rectoral. En definitiva, la contestación de la diócesis no cambia para nada las conclusiones y ninguna de las partes aportó nada que hiciera emitir otros informes diferentes a los que ya figuran en el expediente. Contrariamente a lo que se expresa en el recurso, la legalidad no debe ser dañina para nada. En todo caso, el recurso de reposición interpuesto en su día fue contestado razonadamente, desestimándose en todos sus términos. Es evidente que el recurrente se está basando exclusivamente en un documento solicitado en el ejercicio del derecho de investigación para corroborar las conclusiones por lo que en la medida que nada aporta que no se hubiera tenido en consideración, no puede considerarse que exista indefensión alguna. Ninguna actuación dolosa puede derivarse de la llegada de un documento solicitado a la diócesis que no arroja datos nuevos al expediente de investigación. En cuanto a la cuarta alegación de que ninguna de las certificaciones sobrantes en el expediente se dice que el camino público que reivindicamos circule por tramos de propiedad del obispado, es obvio que el recurrente no ha tenido en cuenta los documentos sobrados en este expediente o hizo caso omiso de los mismos, porque todos ellos en su conjunto son los que determinan el contenido de los informes y, por ende, la postura adoptada por el ayuntamiento. Todo está perfectamente clarificado y ninguna inseguridad jurídica se ha creado, menos actividad delictiva alguna, tal como se pretende poner de manifiesto en el recurso. Terrenos transmitidos por el obispado a un particular. Los terrenos transmitidos son la Casa Rectoral que linda con Ángela Quesada en Ungaide y el resto con Diócesis de Ourense, y otras 2 fincas que lindan con camino municipal. Esto también determina tramo A y tramo B, que se refieren tanto informes como el ayuntamiento para clarificar lo que consta en documento público y registro de la propiedad. Sexta, descripción registral de lo transmitido y su entorno. En este sentido, hay que remitirse a los informes emitidos en su día y que recogen la documentación analizada y el motivo de las conclusiones adoptadas, sin perjuicio, como siempre se ha dicho, de otras consideraciones de mejor criterio. Séptima, uso de propiedad comunal pública del ramal del camino conocido como Fonte do Sitio do Cura y la propia fonte y lavadero anexo. Ninguna prueba se ha aportado de que sea de titularidad pública, por lo que hay que remitirse a lo puesto de manifiesto los informes jurídicos emitidos y al anterior acuerdo ahora recurrido. Octavo, indefensión que nos genera interponer este recurso. A mayores de lo anteriormente expresado al respecto, si cabe el recurso, no cabe indefensión, pues precisamente los recursos están para defender los intereses y derechos que las partes creen ostentar. Todos los datos del expediente están publicados y las partes tienen acceso al mismo. A la vista de todo lo expuesto, entendiendo que los informes se han realizado de conformidad con las pruebas aportadas por los vecinos y aquellas que han sido obtenidas por el ayuntamiento
dentro de la actividad de investigación que implica todo el expediente de investigación. Que el recurrente ninguna prueba ha aportado que permita modificar el criterio, entendiendo temeridad y mala fe en la interposición del recurso, con acusaciones de ilícitos penales que no tienen cabida en el expediente de investigación tramitado por este ayuntamiento. La conclusión final: se procede a desestimar el recurso de reposición interpuesto por Roberto García Varela contra el acuerdo adoptado en el punto 6 del orden del día del Pleno Extraordinario celebrado el día 20 de septiembre de 2022, relativo a acordos e procede sobre o expediente de investigación do camiño entre Anllo, Hospicio e Anllo Pequeno, referencia catastral 32. E acceso á fonte conocida como sitio de cura, manteniendo el acuerdo adoptado en todos sus términos. Me gustó, pequena letra. Sí, lo pasamos a votar. Si alguien tiene algo más que decir o aclarar, después de esta lectura, procedemos a la votación. Bueno. Votos a favor de estimar el recurso, manteniendo el acuerdo adoptado en todos sus términos en el último pleno. ¿A favor? 5 votos a favor. ¿Abstenciones? Abstención, xuntos por Samar. ¿Quieres que aportar ahora más? Bueno, pues nada más, se levanta la sesión. Gracias a todos por venir.